Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular un día actual. Y un día actual tengo mucho para hablar con Hernán Arbizu. Ahora lo tenemos en vivo, un día actual a nivel nacional, en donde voy también a hacerle interrogantes a nivel internacional. Así que lo vamos a tener hasta aproximadamente 45, que tiene una reunión muy importante, ante la cual sentí un dolor, una infidelidad muy grande, pero bueno, no importa, son cuestiones menores nada más, pero comprendo que haya reuniones mucho más importantes. Eso es pegar el palito, viste, al aire, una cosa fantástica. No voy a decir todavía la temperatura, ni les voy a decir de todas las maneras que nos pueden estar escuchando, porque quiero ingresar directamente con Hernán Arbizu, ya que tenemos esta posibilidad en vivo. Igual quédate, porque nosotros vamos a continuar con un día actual internacional y vamos a pasar también una emisión pasada que tuvo una enorme repercusión, y yo voy a estar en vivo haciendo el programa. Así que quédate, pero ahora lo quiero aprovechar. Uno de los grandes economistas que ha trabajado en los grandes bancos mundiales, estamos con Hernán Arbizu. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, todo Qué bien. suerte, la verdad qué suerte. Sí. Hernán, tengo una pregunta. ¿Escuchaste la entrevista del presidente de la Nación? Sí, la escuché. El día domingo. Sí. Quiero preguntarte esto, porque yo realmente no sé si yo estoy viviendo en una realidad paralela o el presidente está viviendo en una realidad paralela, porque lo que dijo es que los índices daban muy bien, sí, dentro de lo cual, por ejemplo, tenemos un índice de 5.1 del PBI de caída y tenemos 7.7% de inflación primer trimestre, sí, de este gobierno, pero los índices daban bien. También dijo que los salarios estaban acordes con la inflación, y lo más interesante, yo en ese momento lo tuve que cambiar a otro canal por 30 segundos, cuando dijo que los jubilados tenían un aumento de salario del 4% acorde con la inflación. Y después también dijo muchos números, dentro de los cuales manifestó que con él íbamos a tener un 50%, calculaba, anual la inflación, y que había logrado que no se llegue a una hiper con un 17.000%, que era si hubieran continuado con las políticas del gobierno anterior. ¿Me lo podrías explicar si yo estoy en una realidad paralela o el presidente está en una realidad paralela? No, es que el presidente tiene solamente un discurso armado para un de auditorio en particular. ¿Cuál es el auditorio ese en particular que tiene? En los viajes internacionales que hace, que se junta con grupos de autoayuda que son sectores marginales de las sociedades de cada país donde se junta, que son todos los libertarios y demás, que son minorías. Es falso, sí, que son mayorías, ¿no es cierto? Porque lo que ganó en Francia no es Milei. Él está lejos de ser Milei. Es decir, si bien ganó la derecha, no ganó Milei. Vamos a decir algo. Claro. Con respecto a lo de Francia, Marine Le Pen, con respecto a Italia, Giorgia Meloni, sí, claro, vamos a decir algo también. Cuando vos escuchás hablar a Giorgia Meloni, escuchás hablar a Marine Le Pen, te están diciendo industria nacional, más nacionalismo, hablan de proteccionismo. Y hablan con coherencia, que es lo básico. Y hablan con coherencia. Es decir, te puede gustar o no, pero más o menos tienen una... Es decir, claro, la ultraderecha es la ultraderecha nacional. Y claro, cuando vos escuchás a Trump, es Made in Estados Unidos. Exactamente. El tema de Milei, por eso, habla a los grupos marginales que lo aplauden. Entonces, obviamente, no va a darte entrevistas en cualquier lado. La entrevista que dio el domingo la da en un espacio en el cual no le van a repreguntar ni siquiera su segundo nombre. Ay, vos sabés que me pasó eso, Hernán. Mira, yo lo conozco a Franco. Yo estaba en otra radio, antes estaba Franco y después estaba yo. Es más, cumpleaños creo que el 22 de febrero porque festejaba él y yo el 27. En la misma radio estábamos, por eso que me acuerdo. Creo que es por ahí la fecha de Franco. Siempre es de los primeros días, si no es 21 es 22. Pero lo que dije es... no tuvo una repregunta. No. Y si esto lo hubiera hecho el kirchnerismo, no. Era Cristina Fernández de Kirchner va a los lugares, sí, en los cuales sabe que las preguntas que le van a hacer no son incordiosas. Sí. Por ejemplo, Dugan, porque te van a decir, sí, eso, sí, el gato silvestre, sí, etcétera, etcétera. Pero en este caso... no hubo repregunta en nada. No, además... ¿De dónde sacaste el número? Yo lo primero que le hubiera dicho, señor presidente, con todo respeto le diría, señor presidente, ¿de dónde sacó el 17.000% mensual? Y ahí me ver con las bananas, la no sé qué. Si no, te empieza, ¿sabes qué? Lo hablaba con una persona que fue muy cercana a él, y yo, como te he dicho, y ya he dicho varias veces al aire, es un gran wikipeador él. Es verdad.
Entonces, y se aprende de memoria. Qué buen titular. Es un buen wikipediador. Me lo confirmó una persona que fue muy cercana a él. Eso, de que cuando va a dar una charla, va a Wikipedia, entra y se aprende de memoria eso, y lo sacás una palabra de lo que hace y lo que hizo el domingo es básicamente, sin tener que ir a Wikipedia, repetir un discurso armado. Para su auditorio, eso es muy interesante. Es para su auditorio, no cabe duda. Si vos mira, hoy en la mañana justo me llamaron de una radio, te volví a engañar, de una radio de Formosa, un amigo. Y me avisaron ayer y me puse a pensar, está haciendo lo que dijo Macri que iba a hacer en la reelección, pero mucho más rápido. Mucho más rápido. Vos fíjate, ¿qué hizo Prateac cuando asumió? Devaluó de 9 a 15. Y de 15 se le fue a 20. Y los precios se le fueron a la miércoles. Después terminaron con el dólar en 80, 60, ya ni me acuerdo. Con corralito. Sí. Metió una devaluación del 110% en los primeros 10 días de gobierno. Generó una inflación. Sí. Y que lo que estamos hablando, que según el FMI va a ser el 140% anual. Pero él dijo del 50%. Sí, bueno, pero los inventos de bien, continuemos. Los inventos. ¿Y qué más hizo? Es todo armado. Destruyó la industria. Tuviste antes, particularmente la pyme. Sí. La pyme y no tan pyme. Sí, hoy hubo un informe de la UIA. Bueno, por eso, tenés a todo el sector. A todo el sector de los distintos, mejor dicho, distintos sectores de la matriz productiva del país que han sido afectados por este gobierno. Bueno, pero hay algo que dijo Mauro González, el presidente de CGE, Confederación Federal PYME, dijo algo muy interesante. Sí, pero la UIA no estuvo en el momento del RIGI diciendo que no. Estuvieron las pymes sentaditas hablando. Y él fue. Yo te digo por qué. Porque venía pensando para acá, con el que están todos los titulares que ves al mercado le dio la espalda. El mercado nunca le dio, es decir, una persona que administra, es decir, vamos a separar el mercado local, porque lo escuchaba a uno que son antiperonistas, por lo cual ahora te defienden que la brecha entre el MEP y el CCL es muy chica, entonces no importa que se... ¿Viste? Cuando quieren justificar algo, buscan cualquier argumento para justificarlo. Cuando se hubiera sido el kirchnerismo era un error. Tal cual. Sí. Hasta son tan inconscientes que hasta el mismo presidente te toma para la brecha, te toma el dólar con el impuesto por el país incluido. Sí. Es decir, lo hacía el kirchnerismo, era una barbaridad. Pero digamos el mercado, el verdadero, el real, el internacional, que compraron a Milei. Compraron a Milei el experimento, total era en otro país, si salía bien, pero es la historia de siempre, la historia de Menem, la historia de Macri. La condición necesaria pero no suficiente era que redujera el gasto fiscal. Sí. Pero la que era suficiente era que saliera el cepo. Sí. Esto, es decir, de nuevo, sacando la ideología, que hay desgraciadamente en este país, hay gente en el mercado con ideología, desgraciadamente porque han volteado o han tratado de golpear gobiernos, pero lo que es el mercado mundial, que no tiene ideología, puedes tener simpatía por un candidato que por otro, pero bueno, pero no tienen... imaginaban al loco de la motosierra, que así como de la misma manera que tenía la motosierra en la mano iba a reducir el gasto, asumía y levantaba el cepo. Total, a esa gente no le importan las consecuencias sociales de levantar el cepo, les importa el beneficio que pueden obtener ellos de poder ingresar dólares, como en la época Macri, y a los 10 minutos, al corto plazo llevárselos sin ningún tipo de limitación. Sí, una manera de decir en la rapidez. Tal cual. Bueno, en relación a lo que vos estás diciendo, hoy la guerra interna es entre Sturzenegger y Caputo, porque Sturzenegger quiere levantar el cepo y devaluar. Y Caputo dice, no es momento ni para levantar el cepo ni para devaluar. No, es que en realidad hoy... El problema que saben que, de nuevo... ¿Vos sos consciente que hoy tiene un poquito más de lucecitas o de sinapsis neuronal Luis Toto Caputo que todo el resto? No, pero ¿sabes por qué, Ale? Porque saben que levantan el cepo y se van. Por eso. Y se van. Están el perro mordiéndose la cola. Levantan el cepo y se van. No es ni asume Villarroel, se van. El tema es ese, no es que el mercado le dio la espalda. El mercado nunca le creyeron, sabían que no, al revés, especularon como que era un loco para que iba a hacer lo que era es inviable de hacer.
Como no lo hizo, como hizo una parte, pero no hizo la parte fundamental, que era levantar el cepo, entonces está empezando el dólar de a poco a dispararse. Pero ahora cuando decimos que le dio la espalda, es verdad también lo que hablaba con el empresario PYME, que me decía, le dio la espalda el mercado financiero, pero el mercado productivo todavía está adormecido. Sí, bueno, el mercado productivo... no existe para él. No existe, totalmente. No, por eso, el mercado estamos hablando del mercado financiero, que el dólar, que es lo que que es la timba, que es el aumento del dólar, sí, que es el aumento del riesgo país, que es la baja de bonos en Wall Street, de las acciones argentinas. Yo me olvidaría de los bonos y me olvidaría de las acciones. Irías al dólar directamente. Al dólar, porque y a los distintos tipos de dólar. Vas al kiosco acá a la esquina, al bar acá a la esquina. Y te aumenta de acuerdo al dólar. No lo quiero culpar al dueño y lo entiendo, pero vas a comprar un café y el tipo ve el dólar en 1450, 1460, 1470, 1480 y no te vas a ir cobrando lo mismo el café que cuando valía 1060 hace 3 semanas. Es lógico. Es más decir, ¿por qué? Si sus costos... Y no, porque desgraciadamente en Argentina... el que se quema con leche ve una vaca y llora. No es que sus costos, aparte de que sus costos aumentan, no sabes qué puede pasar. Sí, pero sabes qué te van a decir, y en el gobierno anterior estábamos también con los huevos en la garganta, con los ovarios en la garganta, porque iba subiendo. Lo que sí había una diferencia, los medios de comunicación era una cuestión de Estado, yo me acuerdo, sí. 1400 ponele, se fue a 1420, si no 1405, no, y además te digo, y no, 420, 25, y no había argumento 30. válido para defenderlo. Ahora te dice, no, pero el MEP, la brecha entre el MEP y el CCL, lo escuchaba hoy a Augusto Dargueret, un viejo, un viejo de mucha experiencia, no dije de viejo, un viejo operador de la bolsa local que administra cuentas en el extranjero, dicho sea de paso, hablando de que la brecha en realidad entre el MEP y el CCL no es tan grande, contado con liqui, entonces no hay que preocuparse. Cuando yo la he visto en 13%, aduciendo la época por eso, cuando quieren justificar, todo es justificable. El problema es que vos ves, de nuevo, la gente ve que el dólar sigue subiendo, que la brecha se sigue separando, y tarde o temprano termina en precios. Y tenés un presidente que además, este es el otro tema, que sale a dar una entrevista el domingo, y me parece que no hay gabinete, ni siquiera el de Macri, no hay gabinete tan aplaudidor como el que tiene este personaje, porque todo el mundo sale después. Eso es lo peor. Es increíble. Además lo hacen público tuiteando lo bien que estuvo el presidente. Está bien que están algunos de los vivos que lo hacen porque les conviene, ¿no es cierto? Es decir, mira, yo hoy le decía a un amigo, una característica de un trader es tener el timing para encontrar el momentum justo de cuándo comprar y cuándo vender. Y le digo, si hay algo que tiene Caputo de habilidad es el timing, pero el timing para saber cuándo rajarse. Lo vimos el año pasado cuando apareció la foto del Banco Central a estar en Brasil en la playa tirado. Sí. Así que en cuanto salga o se vaya es porque evidentemente esto ya no, para mí ya está, desgraciadamente. Sí, pero volvió a la Argentina y volvió a tener un cargo de ministro de Economía. Bueno, pero es un problema, ahí yo culpo a la oposición, al peronismo en particular. No se puede ser de buenos modales, ¿viste? Si ellos cuando vienen a pasar. Acá hay que terminar, como lo he dicho varias veces, Felisa, con el empate técnico. Y ellos, para terminar con el empate técnico, han sido y son capaces de cualquier medida. Sí. No puede ser que cuando llega el gobierno trate de negociar. Hay que actuar de la misma manera. Si vos me tirás con un palo, yo te devuelvo un palo. Si vos me decís, me venís a dialogar, yo te voy a dialogar. Pero no es que, tratar siempre buenas maneras. Como, Cristina lo ha dicho también. Sí. No se puede, hay que terminar con eso. Porque no puede ser que este tipo lo tengas de nuevo decidiendo el futuro del país. Sturzenegger 3 veces pasó por administración pública. Sí. Y 3 veces fue un desastre. Y sin embargo sigue estando. Vos pensá, no solo sigue estando, porque la ley bases no es una ley común, es una ley que viene a cambiar los fundamentos de la República Argentina.
Y fue recopilada por este semejante aparato de Sturzenegger. Este tipo puede llegar a decidir el futuro de los argentinos por los próximos 100 años mínimo. Sí. Está bien que ya tuvo miles de cambios la ley bases, pero de nuevo, termina... Sí, pero hay un basamento que está. Exactamente. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, ahora, el otro día estaba hablando con un experto en aeronáutica, compañero, ingeniero aeronáutico y piloto además. Y no en la ley, pero cuando estaba gobernando por decreto, en el de los DNU, estaba incluido la reforma del Código Aerocomercial. Claro, sí. Entonces saltaron todos, me dice, todos mis pilotos compañeros, decían, qué barbaridad, ¿cómo va a cambiar el código? Y yo decía, bueno, pero la culpa es nuestra, porque el que está vigente es de 1966. Claro, te iba a decir eso. La responsabilidad es nuestra. La ley de entidades financieras... Igual. Es lo mismo, Lo ¿viste? mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Pero por qué? Porque siempre se trató de buscar, en lo poco que yo voy a decir de lo que he involucrado en política, se trató de buscar el consenso. Y el consenso... Exacto. Si vos yo no me canso de repetirlo, vos sos jefe de Estado, quiere decir que no hay autoridad, por lo menos en el Estado no hay una autoridad que esté por encima tuyo. Si sos creyente, Dios. Sí. Pero si no existe autoridad por encima tuyo. ¿Cómo? No, pero encima también te considerás el topo del Estado. No, bueno, eso ni eso. En el caso particular de este personaje es... Por eso, vos fíjate además las caras que pone de perverso. Sí, eso te iba a decir. Es un tipo que está fuera que claramente no está en su equilibrio. La cara de perverso que pone cuando habla es muy particular. Y eso es lo que compraban. Por eso, vos me decís cómo el mercado serio, puede haber visto en este tipo una persona seria capaz de llevar adelante un país no les importaba, al revés, querían... No les importa nada. Macri fue lo mismo. A ellos les conviene el desastre. Los más inteligentes siempre se quedan tras bambalinas, mandan al frente, claro, al menos vivo de todos, para que haga lo que les conviene a ellos. Así es. ¿Es así? Pero vos crees, como dijo también mi entrevistado anterior, que Milei es Milei. Sí, de nuevo, hay muchos que sacan provecho de... Pues, bueno, decime, Ale, Larry Fink no vino a Argentina, iba a venir en marzo, sí. ¿Te acordás que lo hablamos? Y sí. que justo no... Sí. ¿Y no vino? Tampoco hubo foto con China al final, no. Xi Jinping. No, pero no vino. Bueno, dicho sea de paso, el único apoyo que ya lo hemos dicho fue de China y de Brasil, con quien se está peleando ahora también. Pero Larry Fink no vino a Argentina. No vino. No vino a Argentina. Otro tema es lo de Brasil, porque la verdad no va a la cumbre del Mercosur, pero sin embargo se va a ver con Bolsonaro. A ver, nosotros cuando tuvimos el problema del gas, tuvimos que levantar el teléfono Petrobras. Y decirle, Lula, por favor, a través de Petrobras. Yo te digo que, cero operación pública desde el punto de vista de obra pública, desde el punto de vista de la generación pública, nosotros nos quedamos sin gas. ¿Y quién nos va a dar ahora? Me pregunto y te lo pregunto. No. Si nosotros necesitamos gas, ¿quién nos lo da? Nadie. Porque a nivel público no se está haciendo nada, el gasoducto, nada de lo vinculado a la obra pública. Entonces, ¿cómo vamos a tener gas? El sur está desesperado. Sí. Bueno, porque una cosa es irte de vacaciones y ver los copitos de nieve. No, con los fríos que Otra cosa haciendo. Es vivir. Ayer yo entrevisté en Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sí, la situación es sumamente difícil. Sí. Y aparte, ¿cómo pagás la tarifa? Sí. La gente tiene hambre. Sí. Ahora, la pregunta gran es la siguiente. ¿Por qué crees que el pueblo está adormecido? No está adormecido. Ayer, vamos a contar una intimidad, tomamos un café y te conté de la reunión que venía en pleno Belgrano, donde dos hombres grandes, claramente votadores de Milei, diciendo literalmente o cambia el rumbo y se deja y la corta con los viajes o termina mal. La gente es decir, para que pase eso en Belgrano. Pero no es únicamente que corte con los viajes. No, pero ya es una... Que corte con la política que está llevando a cabo. Que haga política, porque no claro. hace nada.
no hace Ese nada, es el punto. no hace absolutamente nada, porque vos escuchás solamente hablar de economía. Además, de nuevo, hablan de economía, no dicen nada, porque en el comunicado del viernes no dijeron nada, y cada vez está peor. Es decir, la situación económica cada vez está peor. Porque está bien, te dicen, no, bueno, hubo una reducción enorme del déficit. ¿Y? ¿Y? Bueno, en relación a eso, también cuando habló el domingo Cristina Fernández de Kirchner en una entrevista a Pedro Rosenblatt, también lo que manifestó es que el único presidente que se preocupa por el déficit fiscal es Javier Milei. Este es lo que te iba a decir, somos uno de los pocos países que no tenemos... El problema de ellos, en realidad, por eso, esto es una suposición, que el parte de todo este fenómeno de pasar que el Banco Central esa es la otra, no tenga porque tesoro. Primero y principal, ellos exigen independencia del Banco Central cuando son oposición, pero cuando son gobierno no importa, está todo consolidado, es lo mismo. Sí. Banco Central, pero pasan los pasivos, lo único que falta de que pasen es la cuenta corriente del Banco Central con el chino de la esquina al tesoro. Y para mí están tratando la forma, a pesar de tener el cepo, de buscar a un super mega canje como para canjear la deuda y conseguir dólares. Ahora, frescos. ¿para qué? A la gente que no estamos tanto en el tema, ¿para qué Hernán se pasa del Banco Central al Tesoro? ¿Cuál es el objetivo? No, en realidad el objetivo es que el Banco Central... son de muy corto plazo, ¿no es cierto? Sí. Cuando se le vence, tiene dos opciones: o lo renueva, o el que no quiere renovar, yo te presto a vos, por ejemplo. Sí. Vos banco, 100 pesos. 100 que más intereses pasan a ser 110, suponete. Sí. Vos tenés la opción de renovármelos. Sí. O no renovármelo. Si me los renovás, bueno, lo pateo 30 días más. Sí. Si no lo renovás, tengo que emitir plata y con esa plata pagarte los 110 pesos que te debo, que vos invertiste. Ahora, si los tiene el Tesoro, en teoría, como tiene superávit fiscal, es decir, gasta menos de lo que recauda, lo cual le va a durar nada, porque con la recesión que hay y la informalidad, es decir, claro. Toda recesión ¿De dónde va a sacar? A la informalidad, y lo primero que cae es la recaudación. Bueno, con el excedente que recauda, si no me renovás, tengo plata para pagarte y no tengo que emitir. Pero igual, eso sigue garantizado por el Banco Central, por lo cual es ridículo, porque de última, el que termina pagándolos es el Banco Central. Claro. ¿Cómo? Emitiendo. Así que el presidente habló de dos ejes: lo del superávit, que ya lo dijimos, que es mentiroso, y después de la emisión monetaria cero. Bueno, a eso es lo que te dice. Claro. No sé cómo, entonces no va a comprar más dólares, por lo pronto. A eso apuntaba. ¿Qué opinás? Porque, es decir, digamos que lo que es... Pero aparte, discúlpame, es contradictorio en el mismo discurso, Hernán, porque te está diciendo emisión monetaria cero y después te está diciendo, porque viste que ahora no es necesario tener una carretilla para sacar el dinero de los bancos. ¿Por qué? Porque se emitieron pesos, claro, que son de 10.000. Claro. Por eso no es necesario tener una carretilla, claro, para salir de los bancos. Es una contradicción en sí mismo. No. Además, hay un problema. Vos ponete en la situación. Por un lado, el Banco Central no va a insertar billetes en el mercado. Por otro lado, el Tesoro va a absorber, porque como va a gastar menos, va a absorber billetes. Sí. Y va a haber cada vez menos billetes dando vueltas. Claro. Está bien, me vas a decir, no, eso viene bien porque va a sobrevaluar el precio contra el dólar. Pero no hay consumo, por lo cual es una situación... ¿Qué plata van a prestar los bancos si no van a tener plata para prestar? Claro. Es ridículo. Además, no, es más, te dan créditos y me estaba diciendo Mauro González que cómo te lo vas a tomar igualmente al crédito si no tenés plata. Tal cual. ¿Cómo vas a tomar crédito? Tal cual. Hoy no podés tomar crédito si no hay plata. Tal cual. Bueno, aparte. O tenés desocupado o tenés, sí, si no, la otra que es cerrar. Sí, que es lo que está pasando. Sí. Ahora, sin un modelo productivo, ¿cómo podemos seguir? No, es que no, por eso yo te digo, yo... Y a diferencia de lo que dicen, que no sé si lo hemos hablado acá porque lo hablaba con alguien,
yo no le deseo que le vaya bien a Milei. Yo quiero que termine su mandato siempre y cuando él logre terminarlo. Es decir, que tengo mis serias dudas. Pero yo no quiero, porque que le vaya bien a Milei como presidente significa que a nosotros nos va muy mal. Muy Está bien mal. lo que decís. Muy Creí que mal. habías tenido un acto fallido, pero no lo tuviste. No, tal cual. ¿Qué opinas del bimonetarismo? Es que de nuevo, si vos estás en condiciones de implementar una dolarización, una convertibilidad, un bimonetarismo, es porque no lo necesitas. Bien. Porque, ¿qué pasa? Si vos pones un bimonetarismo en el cual vos vas a poder transaccionar en pesos o en dólares, suponete, quiere decir que el dólar, la relación dólar-peso no va a ser 1 a 1, porque no va a ser una convertibilidad, pero va a tener una cotización que va a ser bastante estable, como fue en la época de Néstor Kirchner, que $1 3 pesos durante mucho tiempo. Entonces no necesitas, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Si lo que vos necesitas es fortalecer, El peso. tener una moneda fuerte, pero la moneda fuerte tiene que ser el peso. Y para que la moneda fuerte sea el peso, es algo que también habló Cristina, es lo que hablamos la otra vez, es ir por los depósitos de argentinos en el exterior. Sí, los evasores. Los grandes evasores. Y Ahora, ¿vos no creés también en el impuesto a las grandes riquezas que había quedado cajoneado? Sí, bueno, Martín Guzmán está trabajando a nivel global con eso, con Mazzucato y demás. Warner Mosley también habla del impuesto a la propiedad. Sí. Es decir, apuntar ahí específicamente. Sí. Es que... ¿sabes Es qué? una decisión política. Totalmente. Yo lo primero que haría, Y- coloco pero no, a ver, Además yo lo sale- que no entiendo es cuál es el temor. Acá tiene que haber un temor, porque también tampoco lo hizo el gobierno anterior y demás. ¿Por qué no se actúa con el impuesto a las grandes riquezas, a los que más tienen, el impuesto a la propiedad, como dice Sí. Warren Buffett o cualquiera, y por qué no se va a los grandes evasores? Están jodiendo a mí o a cualquiera persona por una X cantidad de pesos y no se va a los grandes evasores Te que digo tienen la más, plata afuera. Te digo más, a mí muchas veces me preguntaban esto y después me decían, ¿por qué no van contra las cuentas de argentinos en el exterior al aire, ¿no es cierto? Periodistas. Y después, cuando terminaba la entrevista, me decían, no, bueno, lo que pasa es que debe haber muchos políticos. Y mi respuesta fue y es siempre la misma, no, es falso eso. Yo, por lo menos en mi experiencia, es decir, el argumento que me decían, no, claro, no se van a estar pisando la cola ellos mismos. Por eso No, las es grandes falso. no los tienen los políticos Es falso. afuera. Es falso. No. Y ponele, yo no tengo la experiencia. Yo tuve un solo político que fue un intendente que se murió hace años, que el producido que transfirió al extranjero, lo tenía declarado primero, era una casona muy grande, eran $700.000, tampoco, era un montón, pero tampoco era tanta plata, cuando estaba en la Unión de Bancos Suizos. Bueno, pero por eso Que- fue preso Lula. Claro, pero era una casona que vendió y que lo transfirió. Y Pero eso tampoco, con todo respeto, tampoco es una gran evasión. Para mí es no, una fortuna. y no es evasión porque lo tenía declarado. Lo tenía declarado, Es más, eso te iba a decir. El banco me hizo cerrarle la cuenta, pues, lo sé que lo tenía declarado porque el banco me hizo cerrarle, no es porque le tuve que preguntar antes, por ahí está la truchada del banco. Cuando se enteraron que era político, el banco me hizo cerrar la cuenta, entonces lo llamé y le dije, mira, está esta situación, que yo qué sé. Me dice, mira, lo tengo declarado, porque Claro. esto es la sucesión que vendimos. Y si le corresponde y lo Dante tenés Ubieto, declarado. voy a dar el nombre, el ex Sí. intendente de Tigre, Sí. lo tenía declarado. Una casona de Tigre, Sí. una muy linda casa en una esquina, lo tengo declarado porque es de la sucesión. Y bueno, igual tuvo que cerrar la cuenta. El único político que tuve, el único, de los Y miles de todos los clientes. que sabés, ¿quiénes son los grandes evasores? No, bueno, yo te puedo decir quiénes son los grandes clientes. ¿Quiénes son los grandes clientes? La justicia tiene que terminar. Vamos a cambiar. Y bueno, los dueños de Argentina, Bien. los Mindlin, Bien. los Roca. Yo te conté, los dueños Sí. de Techin es una fundación en Luxemburgo. Sí.
del grupo Techin. Bueno, ¿sabés qué me dijeron también hoy con otro entrevistado al inicio? César Crosita, que también es economista. Hoy estuve con economistas, toda la tarde voy a estar con economistas, y me decía algo que yo no sabía. Él está muy de acuerdo con la política que está llevando a cabo César Crosita, Ricardo Quintela en La Rioja. Sí. Y me decía que allá se implementaron los chachos, por Chacho Peñalosa. Es decir, que es una moneda propia de la provincia, en donde con los chachos se puede pagar impuestos y demás, aparte del peso. ¿Vos qué opinás de eso? Yo opino, no le fue muy bien, porque hubo una operatoria claramente de la gente de Milei, les emitió ahora, y pagó el primer pago y le fue mal, pero porque hubo una operación en contra. Yo no lo veo mal. La municipalidad de Tafí Viejo tiene el ferro, que es una moneda digital. A mí me parece excelente. Lo podés hacer perfectamente. Porque emitís, porque vos allá tenés el Banco de La Rioja. Sí, emitís, en realidad son pagarés, emitís... ¿Pero podés pagar los impuestos? Claro que sí, claro que sí. Es más, yo tomaría... ¿Qué pasa? Vos le pagás a tus empleados. Sí. Tus empleados tenés que tener un acuerdo con los supermercados, con los grandes, para que los acepten. Si no, obviamente no le van a servir. Pero lo que tenés que arreglar con los grandes, con los supermercados, o con 2 o 3 supermercados, que lo acepten. Que lo acepten, y vos se los tomás, que seguro que tienen deuda en mora, no deuda vencida o por vencer. Está bien, deuda en mora, una moratoria especial, que en el caso de pagarlo con chachos, les das un descuento muy importante. De esa manera, vos, es decir, te volvés a hacer de los bonos, de los pesos bonos, pues no son pesos, en realidad son pagarés, y no pierden valor, porque la circulación está limitada y siempre está volviendo a vos. El gran problema que la pusieron, para mí, según lo que pude ver, es que en la legislatura, cuando los sacaron la ley para sacarlos, pusieron que la paridad era 1 a 1 con el peso, y eso no lo podés determinar por ley. Claro. Es como determinar que no llueve los días 5 de julio, no llueve. Claro. Clarísimo. Eso tiene que tener... es más, te juega en contra. Te juega en contra. Pero la implementación en sí te parece positiva. Positiva, te repito, en Tafí Viejo les está yendo muy bien con eso. Con el ferro. Con el ferro. Pero en cualquier momento vamos a tener en todas las provincias, uno con los chachos, el otro con el ferro. Claro, ¿por qué no? La provincia de Buenos Aires por lo menos tiene la emisión del Banco Provincia. Vos tenés vas a cualquier estado y yo digo, ¿por qué no se unifican? Ciudad, vas a cualquier ciudad o pueblito de Estados Unidos y tiene emitida deuda. Lo que pasa es que tiene emitida deuda dentro de lo que es el mercado de capitales. Acá, como el mercado de capitales no existe, a mí me causa gracia porque te hablan del dólar y te muestran en las pantallas de televisión New York Stock Exchange, y acá no hay nada más básico que el mercado de capital argentino, que es con timbiar dólares, ¿no es cierto? Acá las ciudades se endeudan con sus ciudadanos, porque no les queda otra. Pero es exactamente el mismo concepto. En Europa ni hablar. En Europa el pueblito, en Italia los pueblos chiquitos están endeudados dentro de lo que es el mercado de capitales. Bien. El tema es que desgraciadamente acá tenemos la experiencia de los bocones y compañía, que no fue muy... los bocones no, los patacones. Los bocones fueron unos bonos. Así que, pero yo no lo veo para nada mal. Soy impulsor de esas ideas, de hecho. Y no podría... perdóname, con responsabilidad, ¿no es cierto? Obviamente. Por ejemplo, si vos recaudás X en impuestos provinciales, no en lo que dependés de nación, sino en impuestos provinciales, imprimir X en esa moneda, tenerlo respaldado por recursos propios, no por por recursos propios. No, es que transferencia de nación, olvídate. Por eso. Es inviable, tenés que hacerlo sí o sí con recursos propios. Sí, lo que pasa es que, no digo este caso. Pero el Banco de La Rioja te lo puede hacer.
Sí, en realidad... ¿Y en la provincia de Buenos Aires no tenés el Banco Provincia también? Bueno, es que el caso de provincia... ¿En la provincia de Buenos Aires no se podría implementar? No, el caso de la provincia de Buenos Aires, que se habló de antes, es muy particular, porque la provincia de Buenos Aires es anterior al Estado, a la República Argentina. Claro. Por lo cual, la provincia de Buenos Aires puede tener su ejército propio. Claro. Puede tener ejército. La provincia de Buenos Aires puede tener... El Banco Provincia es anterior al Banco de Nación Argentina. Sí. La provincia de Buenos Aires puede imprimir moneda. Eso es lo que digo. Propiamente dicha. Los otros son pagarés. Esta puede imprimir moneda. ¿Y no sería una buena salida hoy ante la situación que se vive crear una moneda propia? Bueno, hay que ver. Axel, te lo pregunto vos como financista. No, sí, habría que ver los números de la provincia. Axel sé que está trabajando y que de Nación en particular lo tienen entre ceja y ceja. Y si les cerraron no los grifos. No le están pasando un peso. Nada. Y así todo López, el ministro de Economía, que es una persona muy humilde y sabe muchísimo. De la provincia de Buenos Aires, sí. El ministro de Economía de la provincia. Que pocos lo saben. Por eso. Nadie sabe. El perfil nadie sabe, ¿eh? Y el perfil de él es bajísimo. Nadie sabe. Y es una persona muy capaz. Si vos preguntás quién es el ministro de Economía de la provincia, no lo sabe nadie. No lo saben. Si no estás en esto, quiero decir, en el ambiente. No lo saben. No lo saben. Y están haciendo bueno, eso malabares. también te muestra cuestiones positivas. Sí. Bueno, el perfil de Axel... Porque el ego está corrido. Pero el perfil de Axel no es un perfil alto tampoco. No. Y pensá que es gobernador de la provincia de Buenos Aires. No. Pero me parece que de a poco va a empezar a subir. Sí, de nuevo, pero... Por necesidad también política. Claro, es que sale a dar discusiones, pero a lo que me voy, no tiene vanidad, no es que es perfil. No, para nada. No es perfil. Sí. No tiene vanidad. Para nada. No, vos estás en una reunión con él y te se va mate. No tiene es así, ¿eh? Claro, es así, es como estar acá y te estás cebando mate. Y quieras o no, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Que si se gana la matanza, no la provincia, se dice que se gana el país en muchos casos. Sí. Así que tenés un peso importantísimo. Te quería preguntar porque yo no sabía de los chachos. No, sí, y te repito, ya está el caso de Tafí porque Viejo. Es muy reciente. Ahora, esta semana. Y le operaron en contra. Le operaron muy en contra. ¿Y el Ferro a Tafí Viejo no le operaron en contra? No, porque lo sacaron hace tiempo. Claro. Perfil bajo. Claro. Quintela tiene otro perfil. Quintela pisó Buenos Aires con intenciones. Aires. Exactamente. ¿Viste? Exactamente. Pero la creación de una propia moneda, vos serías un impulsor, por ejemplo, en las provincias. Sí, son pagarés, no son monedas, ¿no es cierto? Bueno, son instrumentos de cambio. Instrumentos financieros. Sí, son instrumentos de cambio. De nuevo, en vez de... si tuviera la suerte en la provincia de La Rioja... Lo que pasa es que está el fantasma de los patacones. Claro, pero... pero los patacones se implementaron mal también. Sí, lo que pasa es que fue cuando había volado a Argentina. Claro. Acá, si lo haces... es otro momento de la Argentina, las provincias andinas particularmente tienen todo el potencial de todo lo que sea minería, tenés otra situación... es decir, pueden hacerse, tienen muchos más recursos. Antes eran provincias pobres esas. Sí. Pasaron a ser provincias ricas. Sí. Pobres entre comillas, porque del otro lado tenías Chile que tenía, ¿no es cierto? Sí. Para mí, te repito, el estado de Nevada en Estados Unidos se endeuda en el mercado de capitales. Acá, desgraciadamente, así como Argentina no tiene acceso al crédito, no tiene, por culpa de Macri, no tiene nadie acceso al crédito. Entonces no queda otra que endeudarse, es tomar deuda, básicamente, con los ciudadanos. Pero tenés un superávit fiscal, quédate tranquilo. Sí, tal cual, sí. Relájate y goza. Sí. Ahora te tengo que despedir porque ya llegamos justo y 46. Vamos a ir con un pequeño tema musical, así lo despido a Hernán Arbizu y luego continuamos con un día actual a nivel nacional, un día actual a nivel internacional. Un economista, una